Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo Clásicos a la Carta, en donde jueves a jueves vamos avanzando no solamente en el tiempo, empezando por Ramón Llull. La semana pasada tuvimos ese salto a Tirso de Molina y Don Juan, que también nos permitió llegar incluso a poetas rumanos del siglo XX. Y en esta tercera entrega vamos a dar también ya ese salto, otro salto importante, cronológico, pero también textual y de cultura, como es otro de esos clásicos que queremos rescatar y que tenemos que tener presente, como es Galdós. Y la verdad que es un verdadero placer poder contar con el profesor Fernando Gómez Redondo para hablarnos de Galdós. Además de ser especialista en muchos temas, además de tener la oportunidad de conocerle desde hace muchos años, pues realmente el profesor Fernando Gómez Redondo podría en sí mismo ser buen ejemplo de lo que se denomina o las características que debe tener un maestro. Porque Fernando Gómez Redondo, como todo maestro, es una persona que tiene vastos y muy afianzados conocimientos. Es una persona que ha hecho una labor inmensa para darnos a conocer la novela y lo que son los textos en prosa durante la Edad Media. Tiene una casi enciclopedia medieval realmente alrededor de la prosa y realmente nos ha permitido a muchos que nos dedicamos al tema acercarnos de una manera diferente a esos centros de creación del saber desde el origen del español precisamente hasta los Reyes Católicos. Pero además Fernando Gómez Redondo se mueve no solamente en esos ámbitos medievales en donde tiene unos profundos conocimientos, sino también en teoría de la literatura, es un gran experto también en Juan Ramón Jiménez y un gran apasionado, como veremos, de Galdós. Pero no solamente un maestro lo es porque tenga conocimientos, sino también porque tiene una capacidad de difusión. Y es algo también muy importante el hecho de no solamente saber, sino querer compartirlo, y es algo que en Fernando Gómez Redondo lo vais a ver rápidamente. Quiere compartir todo lo que sabe y quiere además también conocer todo lo que los demás saben a su alrededor, pero también tiene todo una retórica y toda una estrategia que hace que realmente durante la próxima hora estemos casi ante un espectáculo de la palabra en donde nos va a ir llevando de un tema a otro para precisamente llegar a esa conclusión que luego nos vas a contar. Y algo también fundamental de un maestro, porque hay gente que sabe mucho y sabe comunicar, pero realmente para ser un maestro tiene que tener un tercer elemento que me parece esencial y en donde Fernando Gómez Redondo también lo tiene y lo posee, que es la generosidad. Es una persona generosa, yo que he tenido la oportunidad de tenerlo como profesor, es un profesor muy generoso con los alumnos, siempre tiene una palabra amable. Imagínense la cantidad de, no voy a decir tonterías, pero sí de cuestiones que a uno se le ocurren al momento y que rápidamente quiere comunicarlo con la persona que tiene delante. Bueno, Fernando Gómez Redondo es la persona, el maestro, que es capaz de escuchar, de sonreír y de encauzar precisamente aquello que habíamos dicho que no tenía ningún valor, empezar a tenerlo. Pero también es una persona generosísima con los compañeros, con los que nos acercamos a él. Es un lector voraz que siempre saca un tiempo, el tiempo que no tiene, precisamente para leernos, para comentarnos, y no conozco mejor lector precisamente que Fernando Gómez Redondo, porque te puede estar como tiene que ser, como buen lector, criticando lo que haces, pero con esa generosidad de intentar siempre buscar ese otro elemento que hace que aquello que es la lectura, aquello que uno ha escrito, sea un poquito mejor. Pero además, como han podido ver por el título, Fernando Gómez Redondo es un provocador, porque no solamente viene a hablarnos en la Biblioteca Nacional de Galdós, de lo que estamos muy contentos, sino que precisamente viene a hablarnos en este casi centenario de Cervantes de ni más ni menos que la invención de la novela. Y seguramente entenderemos cuando acabe la charla precisamente la razón que le ha llevado a titular esta tercera entrega de Clásicos a la Carta, Galdós, la invención de la novela, y precisamente el gusto de poder, Fernando, tenerte aquí, que como sabes es tu casa, y aquí precisamente para poder disfrutar como también la suya, y le agradezco muchísimo a todos su presencia. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, José Manuel, por la presentación tan cordial, por la acogida que la biblioteca me ha dado. En fin, tus palabras me hacen enrojecer, ¿no? de vergüenza, pero vamos a pasar ya a la... Hay que agradecerte que durante 2 años, como llevas dirigiendo estos ciclos de clásicos a la carta, que permiten de algún modo, bueno, pues transmitir un conocimiento necesario. No solo los libros están custodiados en los anaqueles de esta biblioteca, es necesario, ¿no?, pasarlos a la calle, darlos a conocer al público de otra manera, y ese es el humilde papel que podemos realizar, bueno, pues quienes hemos tenido la suerte de ser invitados a formar parte de estos ciclos. Y agradezco también a la Biblioteca Nacional el esfuerzo, ¿no?, y la gestión para poder llevar a cabo estas charlas de los jueves. Efectivamente, estamos hablando de... A ver si sale ya el... Paso ya, sin más, porque son muchas cosas las que quiero poner en juego, y sobre todo por si luego quieren ustedes o tienen alguna pregunta. Es decir, ya meterse con Galdós, como señalaba José Manuel, pues es un atrevimiento con alguien que tiene cerca de 80 novelas, con los 46 episodios nacionales y los distintos ciclos desde 1870 a justamente 1915. Es decir, hoy estamos celebrando este año, si cabe, el centenario de la última novela que llegó a publicar Galdós en vida, en el año 1915, y más de 20 obras teatrales, ¿no? Entonces estamos hablando de un creador prolífico y que dedicó toda su vida precisamente a intentar transformar la sociedad desde las obras literarias que él estaba creando, con algunas paradojas. Es decir, de entrada, Galdós no pensaba escribir novela, y tenía unos reparos bastante amplios hacia lo que se publicaba en su tiempo cuando llega a Madrid en torno a 1862. Él quería ser autor de teatro, entonces inmediatamente van a empezar a surgir paralelismos con la figura de Cervantes, que quiso también triunfar en los escenarios, y tuvo luego que buscar otros caminos para poder llegar al público, y efectivamente Cervantes puso en pie esa obra que constituye la horma de la novela y que la recoge lógicamente Galdós, y le da ya enteramente todos los sentidos, multiplicándola en tantas direcciones como hoy en día la propia narrativa pueda llegar a tener, como ya iremos viendo. Por abrir boca dirán, esto no es de Galdós. No, efectivamente es la última novela de Javier Marías, la estaba leyendo este verano y me encuentro en el arranque casi de la misma a dos de los personajes principales, a Muriel y al joven de Bere, planteando, en fin, una conversación en donde Muriel le dice, su secretario: me envejece y me suena a Galdós, al que mal soporto con 2 excepciones, y eso, en obra tan abusiva, lo convierte en un déspota. Anda, apunta, le dice ella a su secretario. Claro, me quedé, en fin, yo tengo una gran devoción por Javier Marías, al que considero uno de los novelistas más completos, ¿no? Y esta afirmación suya empecé a buscar en internet, y en una entrevista de 2008 creo que localicé la raíz de esa fobia galdosiana en una opinión que vertió Juan Benet, el maestro de Marías. Si él opinaba que Galdós era un latazo, lo decía, y a mi modo de ver lo opinaba con considerable razón. Bueno, que estemos entre 2008 2014 todavía dando vueltas así, Galdós es un buen o un mal novelista, dice algo de la trascendencia que llegó a tener este intelectual, porque quizá esta es la palabra que mejor le cuadra en el desarrollo de la narrativa decimonónica y de las 2 primeras décadas del 20. Menos mal que encontramos también afirmaciones contrarias de devoción hacia Galdós,
Galdós y Almudena Grandes. Quizá hayan leído ustedes, ya van 3 novelas del ciclo de episodios que se llaman por los galdosianos de una guerra interminable, explicando en un epílogo de la primera, que apareció en 2010, el porqué de este nombre. Traza una laudatio de Galdós realmente encomiable. Llega a decir, para mí es, como he declarado en muchas ocasiones, el otro gran novelista después de Cervantes. Esto nos apunta hacia la dirección a la que vamos a ir, de la literatura española de todos los tiempos, y cuenta ya cómo empezó a leer a Galdós en 1975 en Guadalís de la Sierra, en casa de sus abuelos, en el verano. No tenía nada para leer y había unos tomos encuadernados en piel roja de la editorial Aguilar, y comenta Almudena Grandes, pero no recuerdo la fecha exacta en la que por fin me atreví a coger uno de aquellos libros, el día en que lo abrí al azar y me entretuve en pasar páginas hasta que encontré el principio de una novela cualquiera. Pero recuerdo muy bien, nunca podré olvidarlo, que aquella primera novela que encontré, la primera que leí, se titulaba Tormento, y que aquel libro me cambió la vida. De algún modo, Almudena Grandes reconoce ese asiento, ¿no?, también de su producción narrativa múltiple y variada en la figura de don Benito. Fobias y filias que en la época en la que Galdós vivió pues eran lógicas, ¿no? Es decir, estamos moviéndonos entre fuerzas conservadoras y liberales, y Galdós cada vez se radicalizaba más, aunque no llegaba a creer en la revolución, ¿no?, porque no le parecía que esos cambios drásticos y tajantes fueran a ser beneficiosos para la sociedad. Él buscaba, y lo pondremos enseguida de manifiesto, otro modo de regeneración social. Galdós, como Clarín, como Doña Emilia, Pardo Bazán, abren, ¿no?, las vías en las que el 98ismo pues encontrará ya también diversas perspectivas para proponer soluciones al mal de España, al mal nacional, que está perfectamente definido en buena parte de la novelística de Galdós. Se llevó muy bien siempre con Clarín. El epistolario entre ambos escritores es un lujo el leerlo, porque no son simples elogios del uno hacia el otro, sino acertadas críticas, reflexiones muy profundas. Hay juicios de teoría literaria en esas epístolas enormemente valiosos. Con Doña Emilia sabemos que vivió pues un romance de 2 años, que acabó diluyéndose al cabo del tiempo. Son quizá los que beben de un modo más directo de la literatura francesa, los que están más hermanados con todas las posibilidades de la novela, pero sufrió críticas muy acerbas de José María Pereda y de don Marcelino Menéndez Pelayo, que vendrían a representar ese sector del conservadurismo. Fueron muy buenos amigos, de todos modos. Ya se conocían ya se habían leído antes de conocerse. A Pereda lo conoció de casualidad en Santander, en una fonda en 1871, y enseguida acudieron el uno al otro, y esa amistad nunca se disolvió, a pesar de que estaba cada uno situado en una perspectiva enteramente contraria. Es curioso que Galdós, que fue recibido en la Academia, el discurso de recepción lo dio don Marcelino Menéndez Pelayo, él recibió a José María Pereda. Esta frase que tienen ustedes aquí, Pereda no duda, yo sí, define a los dos escritores, ¿no?, la fe, en fin, monoteísta, ¿no?, tradicional de Pereda, y el modo en que el propio Galdós buscaba enteramente otras orientaciones. Quizá la radicalización de su teatro fue una de las causas que impidió que concedieran a Galdós el premio Nobel que merecía enteramente en 1912. Pero quizá más duras son algunas de las acusaciones de los 98istas, a los que había abierto una parte de los caminos que luego fueron siguiendo. Unamuno lo considera
consideraba enteramente perdido a Galdós, ¿no? Trasnochado en las opiniones que podía llegar a tener, ¿no? Y Valle Inclán lo motejó con crueldad en Luces de Bohemia. El apodo famoso de don Benito el Garbancero se lo puso Valle en Luces de Bohemia, cuando fue Galdós el que, de algún modo claro, sobre todo en la producción narrativa de los años 90, dejó definidas las líneas maestras del esperpento. Azorín al menos llegó a reconocer que lo que podía llegar a llamarse España había sido creado por Galdós. Es decir, en la producción narrativa, sobre todo en los episodios nacionales, cabía entera la dimensión de España. Ha contribuido a crear una conciencia nacional. Pero avanzamos un poco y nos encontramos a José Bergamín, que lo zahiere también con verdadera crueldad. La gloriosa escombrera nacional, llama a Galdós, por episodios nacionales, escombrera nacional. Menos mal que enseguida encontramos, sale al quite Rafael Alberti, que tenía una gran devoción por Galdós, y en el año 43 hablaba de su obra popular, permanente, viva. Además he sacado esos tres adjetivos porque me servían también para enmarcar lo que yo quería decir. Que estén ustedes hoy aquí esta tarde creo que lo demuestra. Es decir, la capacidad que Galdós pueda llegar a tener la veremos enseguida. Alberti prologó los episodios nacionales cuando estaba en el exilio en Buenos Aires, y de ahí viene precisamente esta cita que tenemos aquí. Galdós no quiso ser novelista, pero las aguas le acabaron llevando, en primer lugar porque con el teatro, aunque llegó a escribir 5 obras dramáticas, las llegó a llevar incluso al Teatro Calderón, se las rechazaron todas. Entonces fue acercándose poco a poco a la novela, pero lo fue haciendo desde la crítica, estableciendo en esta revista del movimiento intelectual de Europa, que han merecido los artículos de Galdós ser estudiados por este hispanista, en esos artículos que están fundamentalmente situados en el año 67, es decir, 5 años después de que Galdós llegue a Madrid, nos encontramos con algunas declaraciones muy importantes. En primer lugar, porque Galdós decía que hay que acercarse a la gente corriente, a las personas ordinarias, que son ellas las que llevan consigo en sus manos las historias que merecen ser contadas. Unos individuos que él consideraba, ven que están entresacadas estas referencias, unidades, caracteres, ejemplares, por eso merecerán ser estudiados. No había que ir muy lejos para encontrar la materia novelable. Galdós se la encuentra en la calle. No había que inventar ni que buscar tramas complicadas, bastaba con cruzar una calle y encontrarse ese torrente de vida, como él señala en ese artículo del 18 de noviembre. Es necesario, a mi modo de ver, empezar por la calle, observar primero la fisonomía material del pueblo. Es necesario retratar físicamente el individuo, trazar la cara enlodada, tortuosa, virulenta de este figurón que llaman Madrid. Después podéis entrar. Su espíritu, sus costumbres se presentarán después más fácilmente a vuestra investigación. Galdós vino a Madrid para estudiar Derecho. Se pasó las tardes en el Ateneo y vagabundeando por el viejo Madrid de los Austrias, por las zonas aledañas a la Puerta del Sol, en donde, en fin, en alguna de sus pensiones él llegó a vivir. Por eso, cuando él hablaba de la biblioteca en la que un escritor se tenía que formar, la más rica, la más clara, una esquina de la calle, donde todo puede pasar, todo puede aparecer. En ese mismo artículo habla Galdós del modo en que la vida privilegia el acto de inventar, descubrir, innovar, inaugurar. Otro gran novelista nuestro, Antonio Muñoz Molina, daba precisamente a ese componente de la mirada en una obra que se llama La verdad de la ficción, que es un conjunto de conferencias. Decía Muñoz Molina: escribir es primero el arte de mirar y luego de seleccionar. Y también pensando en la fotografía, pensando en los cuadros,
en 2012, publica El atrevimiento de mirar, esa capacidad de mirar a los demás, de saber encontrar en ellos las historias que tendrían que pasar luego a la literatura. Esos son los preámbulos de la teoría literaria de Galdós. En el año 70 ya tiene por completo esbozada lo que llegaría a ser su configuración o su dimensión teórica, en un artículo que aparece en Revista de España, es una revista, tomos gruesos de más de 600 páginas, no pensemos en lo que hoy en día podríamos entender por revista, con ensayos bastante enjundiosos de todo tipo de temas. En el año 70 publica un artículo, que es un ensayo amplio, Observaciones sobre la novela contemporánea en España. Y ahí es donde él quiere poner un punto y aparte a todo lo que se publicaba en su tiempo, la novela de corte romántico, con esas historias de carácter medievalizante, tan alejadas de la realidad, o esa dimensión folletinesca que venía, en fin, de las secuelas de Víctor Hugo. Luego hablaremos de ese personaje, que es uno de los más emblemáticos de Galdós, y siguiendo la influencia de Balzac, que para Galdós fue determinante. En el año 67 fue a París y se encontró en uno de los puestos de los bouquinistes de la orilla del Sena Eugénie Grandet, que la compró por €1, que fue una novela que de algún modo le abrió a Galdós el camino, ¿no?, de ese realismo francés. Ese realismo francés aderezado con lo mejor de nuestra prosa. Cervantes, Quevedo, la picaresca. No necesitaba absolutamente más, y por eso él quería crear lo que llamaba la novela de costumbres, con esa dimensión francesa, pero al mismo tiempo con la realidad, ¿no?, ya consolidada por Cervantes. Claro, yo he dicho la invención de la novela, ¿no?, y ustedes, muchos de ustedes vendrían pensando, bueno, la novela está, como he dicho ya previamente, configurada en el Quijote, con todo ese juego, pues, de realidad-ficción, de los personajes que tienen una libertad de actuar, en fin, con toda una serie de aspectos que luego ya llegaremos a ver. Pero faltaba algo para que esa novela que Cervantes deja esbozada en el Quijote del año 5 y del año 15 pudiera echar o pudiera construirse. Es decir, ahí tenemos efectivamente todas las piezas necesarias del engranaje de lo que llamamos novela, pero falta algo que es fundamental, falta el público. Es decir, ¿a quién se puede dirigir ese artefacto estético al que llamamos novela con el fin, con el propósito de influir en ese público, de reformar costumbres, de advertir en toda una serie de problemas, de poner en pie situaciones, de retratar sobre todo a los individuos corrientes como Galdós lo había puesto en juego? Galdós lo encuentra, es lo que le pasa a Lope cuando en El arte nuevo de hacer comedias de 1609 se da cuenta de que es ese vulgo al que está llamando, es ese pueblo el que acude a ver sus comedias. A Galdós le va a pasar lo mismo. Él encuentra en la clase media, una clase media que surge de todas las convulsiones sociales del siglo XIX, de esa transformación que está sufriendo España fundamentalmente a partir de la Revolución Septembrina de 1868. Dice Galdós, la novela moderna de costumbres, lo tenemos aquí, ha de ser la expresión de cuanto bueno y malo existe en el fondo de esa clase, de la incesante agitación que elabora. Y luego, ¿cómo sale en defensa de la clase media? Hay quien dice que la clase media en España no tiene los caracteres y el distintivo necesarios para determinar la aparición de la novela de costumbres. Dicen que nuestra sociedad no tiene hoy la vitalidad necesaria para servir de modelo a un gran teatro como el del siglo XVII. Esto no es exacto. La sociedad actual, representada en la clase media, aparte de los elementos artísticos que necesariamente ofrece siempre lo inmutable del corazón humano y los ordinarios sucesos de la vida, tiene también en el momento actual y según la especial manera de ser con que la conocemos, grandes condiciones de originalidad, de colorido, de forma. Y él ya se va a aplicar a acercarse a esa clase media a la que va a convertir en protagonista de todo un friso narrativo prodigioso. Otra cosa es que la clase media le falle a Galdós.
Él no va a fallar a la clase media. Esta clase media, que es la burguesía, y que es la burguesía industrial, que pone en marcha ese primer conato de progreso industrial entre los años 50, 60, 70, cuando entramos ya en los años 80, cuando llega ya la Restauración, sobre todo el bipartidismo de Cánovas y de Sagasta, se afloja en ese proceso de construir o de configurar la circunstancia de la realidad política. Y esto es lo que dice Galdós precisamente cuando en 1897, 8 años después de que lo eligieran, entra por fin en la Real Academia en otro trabajo, La sociedad presente como materia novelable, en donde él nos habla del fracaso de la burguesía, de la clase media, como fuerza de transformación social, y entonces decide fijarse en los individuos más pobres, más desvalidos, más menesterosos, ¿no? Quizá están acudiendo los personajes, por ejemplo, de Misericordia, que son del año 97, que es quizá una de las novelas más conocidas y que inmediatamente nos podemos recordar. Pero también se fija Galdós en ese año 97 un nuevo objetivo. No podemos prever hasta dónde llegará la presente descomposición social, pero la literatura narrativa no ha de perderse porque mueran o se transformen los antiguos organismos sociales. Quizá aparezcan formas nuevas que estaba él alumbrando ya y que estaba él construyendo y que va a dejar como soportes fundamentales de la narrativa del siglo XX. Bueno, por recordar rápidamente, ya hemos dicho que son cerca de 80 novelas, sería iluso, ¿no?, en el rato en que estamos aquí, que yo les pudiera hablar 2 o 3 cosas de cada una de ellas, pero sí al menos recordar los grandes ejes de sus novelas, porque no las sacamos de ningún planteamiento crítico externo a Galdós. Él mismo la fijó. Es decir, una de las grandes novelas de Galdós fue la Desheredada, de 1881. Don Francisco Giner de los Ríos le escribió admirado, ¿no?, y le dijo: acaba de escribir usted la mejor novela en muchos años que se ha producido en España. Seguramente la única novela que podemos traducir, que puede competir con las novelas que se están haciendo en Francia. Y Galdós le contestó, emocionado, y le dijo: sí, he intentado hacer otra cosa. Y él dice: las novelas de mi primera época, por eso utilizamos ese elemento. Ahora estoy en una segunda o tercera época. Él fija entonces estos cauces para ordenar su narrativa. Novelas de primera época, o como quieren algunos críticos, de tesis, porque está intentando demostrar, bueno, pues algunas posturas contra los exaltados o radicales políticos, La Fontana de Oro, El Audaz, o contra el fanatismo religioso. Menudo berrinche se llevaron Menéndez Pelayo y sobre todo Pereda, ¿no?, que le escribió una serie de cartas por la publicación de esas novelas, sobre todo de Gloria, que es una novela, en fin, a la que no se le ha prestado luego mucha atención, pero que sí merece la pena ser releída, o La familia de León Roch. Ahí está el problema. Es decir, en todas estas novelas nos encontramos a jóvenes que tienen unas ganas, unas ansias enormes de transformar la sociedad y que se van a enfrentar ante fuerzas oscuras, si cabe, que son reflejo de los males endémicos de la España, ¿no?, que no quiere progresar y que quiere, en fin, conservar una serie de tradiciones que acaba por acabar, que termina con ellos. Esta novela inicia un cambio. Marianela, de 1878. Es una figura nueva, el triunfo de la belleza espiritual que aparecerá en las novelas de finales del XIX. Y como hemos indicado, aquí tendríamos ya el grueso de la narrativa galdosiana quizá más conocida e importante. La Desheredada, que marca un cambio en la propia narrativa del XIX, El amigo manso, que es una novela extraordinaria en donde nacen los héroes
Héroes del 98, como veremos enseguida, y un ciclo por el que yo tengo especial devoción, El Doctor Centeno, con Tormento, esa novela que le cambió la vida a Galdós, y la de Bringas, un retrato del mundo interior del Palacio Real magnífico. Son novelas que además hay que leer seguidas, es decir, son novelas que van creándose por sí mismas, de personajes que van pasando de una a otra. Lo Prohibido, o ya el gran monumento, ¿no?, de la narrativa del 19 con la regenta, que es Fortunata y Jacinta, que aparece en 4 partes distintas entre los años 86 y 87. Aprovechamos precisamente de Fortunata y Jacinta uno de los epígrafes que coloca a un capítulo de la tercera parte, el capítulo 6, donde habla de naturalismo espiritual, también en razón de los nuevos personajes marginales que van a aparecer en esta obra, para ver ese tercer bloque en donde encontraríamos Ángel Guerra, Nazarín. Algunas de estas inmediatamente nos llevarían a Buñuel, como ocurre con la novela de Nazarín. Es una pena que la de Alma no haya sido, en fin, también tan divulgada, porque están unidas, son 2 novelas que forman un ciclo, y Misericordia, que hemos comentado antes. Tendríamos luego las novelas de crisis, en las que Galdós efectivamente se da cuenta de lo que él llama la defección, ¿no?, de la clase media, y se fija a otras orientaciones enteramente distintas. La construcción de figuras como don Ramón de Villamil, el prestamista Torquemada, La loca de la casa, será una novela que pase luego al teatro, Tristana o El abuelo, en fin, son novelas en las que vemos cómo está novelizando esos fracasos de los seres que intentan enfrentarse, transformar la sociedad. Si pongo esto es porque son 2 novelas muy poco conocidas. Tenemos una edición en cátedra magnífica de las 2, tienen que leerse, de Francisco Caudet, catedrático de la Autónoma, y es una de las lecturas que yo les recomiendo que hagan, porque ahí es donde está la invención de la novela, en estas 2 precisamente, del año 88-89 y 1889. Espero que me dé tiempo a explicarles por qué. Y luego las 3 últimas novelas, en donde ya Galdós, bueno, pues mayor, aún tiene el pulso firme para apartarse de algunas de las ideas del 98 y proponer, con la perspectiva alegórica, las reformas educativas que necesitaba este país. Quizá la mejor y también muy poco conocida sea la de Casandra. Recomiendo también su lectura, luego diré cómo pueden leerlas, que será quizá lo más interesante de lo que pueda llegar yo a decir esta tarde. De 1915, La razón de la sinrazón, el cierre de su producción narrativa. De Cervantes a Galdós, esto es lo primero que hay que poner en claro, lo había dicho ya Almudena Grandes, es decir, son los 2 novelistas más importantes de nuestra historia de la literatura. Y hombre, si quisiéramos poner a alguien más, don Pío Baroja, que también fue un gran novelista, que no lo sé, pero en fin, con estas 2 figuras tenemos más que de sobra. Si Galdós construye o sigue el camino de Cervantes, es porque siendo adolescente leyó El Quijote. El Quijote lo tuvo siempre al lado. Continuamente encontramos referencias al mundo de Cervantes, a las figuras del Quijote y sobre todo a los juegos narrativos que Cervantes propone en esa obra, ¿no? Es decir, el desarrollo de la metaficción, los personajes que leen una parte que aparecen en la otra, los narradores con la ambigüedad, la capacidad que tiene el personaje por construirse el mundo en él que necesita para enfrentarse a una realidad que por lo común es hostil, en fin, eso está en Cervantes y lógicamente va a pasar a Galdós. Pasarán muchas cosas, es decir, nosotros empezamos a leer El Doctor Centeno, como les pongo aquí, y parece que estamos leyendo El licenciado Vidriera, porque es que está imitando el arranque de esa novela ejemplar de Cervantes. Es decir, hay continuos homenajes por parte de Cervantes, de Galdós, a su gran modelo de teoría y de práctica narrativa que es Cervantes. Incluso los personajes, en Gloria, como decía antes, una novela un poco descuidada, opinan sobre lo que han leído sobre la figura de Cervantes. Aquí Gloria, que es una jovencita bastante espabilada por las opiniones que pone o
o que se permite divulgar delante de su padre, don Juan de la Antigua, que ya con ese nombre o con ese apellido ustedes pueden imaginar, ¿verdad?, que sería representante de la España más oscura, como decíamos antes. Pero fíjense el análisis que hace Gloria de las figuras de Cervantes, de estas dos voluntades que aparecen una frente a otra. En aquella sociedad calenturienta se apodera Cervantes y escribe el libro más admirable que ha producido España y los siglos todos. Basta leer este libro para comprender que la sociedad que lo inspiró no podía llegar nunca a encontrar una base firme en que asentar su edificio moral y político. ¿Por qué? Porque Don Quijote y Sancho Panza no llegaron a reconciliarse nunca. Plantea Cervantes una posibilidad de acercarnos al Quijote que es enteramente distinta, ¿verdad? Se reconciliaron, que era necesario para que esas dos figuras hubieran encontrado una unidad. El amigo Manso, que es un profesor de filosofía, utiliza el Quijote como un manual de educación, por ejemplo, dentro de su novela, como habíamos señalado. Pero quizá, más allá de estas opiniones, lo más relevante sean las figuras quijotescas que crea continuamente Cervantes. Figuras escindidas, desdobladas, ¿no?, que viven entre el mundo de la imaginación y el mundo de la realidad, que les niega todo aquello con lo que sueñan. Esa dualidad que Don Quijote lleva consigo, también la dualidad de Don Quijote y de Sancho para fijar las relaciones entre el mundo imaginario y el real, donde verdaderamente aparece ese modelo. Es continua en toda la producción narrativa, pero donde aparece más destacado es en la desheredada la figura de Isidora Rufete. He ido entresacando aquí algunos fragmentos, todo, como ven, procede de las primeras ediciones de las obras de Galdós. La que llamaremos todavía, por respeto a la rutina, hija de Rufete, tenía la costumbre de representarse en su imaginación de una manera muy viva los acontecimientos antes de que fueran efectivos. Ese es un rasgo de Don Quijote que pasa al carácter de esta mujer. Tenía, un poco más adelante, juntamente con el don de imaginar fuerte, la propiedad de extremar sus impresiones, recargándolas a veces hasta lo sumo, y así lo que sus sentidos declaraban grande, su mente lo trocaba al punto en colosal. Lo pequeño se le hacía minúsculo, y lo feo o bonito enormemente horroroso o divino sobre toda ponderación. Paso al tercer texto y me quedo solamente con este de aquí. En aquella segunda vida, Isidora se lo encontraba todo completo, sucesos y personas. Es un carácter quijotesco que vive en esa escisión, como vemos, y así habrá, en fin, otra serie de personajes. Entonces, Galdós se fijó, y lo decía en 1870, en el artículo que antes hemos mencionado, el objetivo de recuperar a Cervantes en lo que verdaderamente Cervantes había puesto en pie, junto a la picaresca, sobre todo para superar esos modelos que nos llegaban de Francia o de Inglaterra, porque también la novelística inglesa, sobre todo del 18, influyó en él notablemente. Bien. Avanzamos un poco más. Decíamos que otro de los rasgos que había puesto Cervantes en pie en el Quijote es otorgar a los personajes la capacidad de actuar con entera libertad, ¿no? Y eso es lo que vamos a encontrar precisamente en las figuras galdosianas. Figuras que construyen mundos. Cuando empleo este término de mundo es porque quizá la mejor manera de designar lo que es la ficción sea la de mundo posible. Es un término acuñado por la crítica literaria, un mundo enteramente real, habitable, cognoscible, y que de algún modo llega a usurpar la realidad en la que nos encontramos. Ahí tendríamos mundos posibles, como le ocurre a Isidora Rufete, porque se los han inculcado, los creen realizables, o mundos que aparecen en el interior de los personajes, como ocurre en este texto de Fortunata y Jacinta que tenemos aquí, la pícara idea como de pronto Fortunata, cuando sale de la suerte de reformatorio a que la habían arrastrado, encuentra, dice, si no haría alguna vez lo que le saliera de entre sí.
Y es que la idea que le viene a la cabeza a Fortunata es que ella es la verdadera esposa de Juanito de Santa Cruz, no Jacinta. ¿Por qué? Porque Jacinta es estéril, ella no lo es. Ella ya ha tenido un hijo que ha muerto, ¿no? Y por ello va a luchar por tener o por lograr recuperar al delfín, ¿no? a esa figura que representa, ¿no? todo lo peor de la burguesía del 19. O tenemos también mundos imposibles porque los inventan, como ocurre en Misericordia Benigna, que se inventa un cura que se llama Don Romualdo, y luego acaba apareciendo, acaba siendo cierto, ¿no? Y entonces se confunden todos los límites de realidad y de ficción, como ven ustedes. Bueno, fíjense el valor de las figuras femeninas en la narrativa de Galdós. De algún modo, Isidora Rufete pone en pie para Galdós, llamemos así, la personalidad femenina, y los estudios que traza Galdós son indudablemente magníficos. Galdós, como Cervantes, porque diríamos, Don Quijote es una figura positiva, para Galdós no lo es una figura, lo hemos visto antes en la opinión que dejaba esbozar en los labios de Gloria, es una figura que fracasa, es una figura que no logra enfrentarse al verdadero mundo real contra el que quería luchar. Entonces Galdós construye figuras quijotescas precisamente para demostrar que la radicalización es siempre un camino equivocado, ¿no? Y todos esos héroes están destinados precisamente a fracasar. Desde, por ejemplo, el audaz, Lázaro, que es el personaje de la Fontana de Oro, o Martín Muriel, el audaz que tenemos aquí, o Pepe Rey, el protagonista de Doña Perfecta, o León Roch, como hemos dicho antes. Estas son las figuras que de algún modo acaban por construir, son figuras exaltadas para enfrentarse al mundo que quieren transformar y acaban enteramente fracasando. En este sentido, distinto va a ser el conjunto de las figuras femeninas, como veremos enseguida. Y además Galdós se da cuenta de que el modelo del heroísmo, tal como había sido construido por la narrativa tradicional y había llegado hasta él, es decir, el modelo, ¿no?, que todavía la novela del romanticismo había puesto en pie, no sirve. Entonces incluso lo rompe, lo quiebra. Ustedes recordarán que uno de los rasgos característicos del esperpento de Valle Inclán es la famosa escena de los espejos, ¿no?, cóncavos, convexos del Callejón del Gato, ¿no?, a donde van don Max y don Latino Dispalis a observarse y a decir: los héroes clásicos se observan en el espejo, tienen que ponerse de rodillas, etcétera. Pues bien, Valle, que motejó de esa forma tan hiriente a Galdós, está casi repitiendo palabras de Galdós, precisamente cuando cree que está deshaciendo el modelo de heroísmo, y ya lo había hecho antes Galdós en Lo Prohibido. Su personaje, que está escribiendo sus memorias, aparece ante los lectores y dice: quizá los que no conocen bien el proceso individual de las acciones humanas y lo juzgan por lo que han leído en la historia o en las novelas de antiguo cuño, crean que yo soy lo que en lenguaje retórico se llama un héroe, y que en calidad de tal estoy llamado a hacer cosas inauditas y a tomar grandes resoluciones, como si el tomar resoluciones fuera lo mismo que tomar pastillas para la tos. No, yo no soy héroe. Yo, producto de mi edad y de mi raza, y hallándome en fatal armonía con el medio en que vivo, tengo en mí los componentes que corresponden al origen y al espacio. De qué manera este personaje está reclamando las contradicciones de su identidad, que son precisamente las que él está analizando en esta obra tan curiosa, en la que este personaje, que es un don Juan andaluz, mantiene relaciones con tres primas suyas, y todas ellas, bueno, pues cada una le ofrece problemas enteramente distintos. Crea luego Galdós personajes como Alejandro Miquis, que es quizá una contrafigura suya del propio Galdós, o Ángel Guerra, de 1891, al que le cede Galdós parte de su propio fracaso, ¿no?, de su peripecia vital. Bueno, voy a ir saltándome algunas diapositivas porque veo que estamos en -4 y quiero de algún modo terminar de ponerles en juego estas relaciones. Y luego crea ya al final, en la década de los 90, esta novela de 1891,
1895, personajes que renuncian por completo a cualquier ideal. Y presuponiendo que sea usted un santo nazarín, no por santo le han de soltar, le dicen en la cárcel, un guardia civil, sino por loco, que ahora priva mucho la razón de la sinrazón, o sea, que la locura es quien hace a los muy sabios y a los muy ignorantes, a los que sobresalen por arriba y por abajo. Vemos entonces que se deshace el modelo del heroísmo, queda destruido, y ello es lo que le lleva a Galdós a proponer otras líneas de actuación, otros esquemas a los que va a ajustar a sus personajes. Hemos hablado del amigo manso, ¿no? Raíz de la narrativa del 98. Es un catedrático de metafísica que va a intentar actuar como regenerador moral de sus discípulos. Luego tenemos el elenco de figuras que se apartan de la realidad y construyen una vida interior. Maximiliano Rubín, el que casará con Fortunata, Nazarín, del que hemos hablado antes. Unos triunfan, otros en cambio están abocados necesariamente al fracaso. Crea Galdós personajes que impulsan reformas pedagógicas, porque él creía que solamente con la reforma de la educación podría España salir de ese marasmo en el que se encontraba. La gran novela de Galdós, de la Desheredada, del año 81, tiene un prólogo muy breve, y en ese prólogo Galdós dedica la novela a los maestros de España, porque los considera, como ven ustedes ahí, dice: ¿a quién convendría dedicar estas páginas? ¿Al infeliz paciente, a los curanderos y droguistas que, llamándose filósofos y políticos, le recetan uno y otro día? No, las dedico a los que son o deben ser sus verdaderos médicos, a los maestros de escuela. Y eso hace que, por ejemplo, en algún episodio nacional, como el de la Primera República, ponga en pie a una figura femenina llamada Floriana, o que en la última de las novelas del año 15 cree también a esa figura femenina llamada Atenaida, ¿no?, que traen recetas para transformar España. Y luego tenemos mujeres que son instigadoras de reformas espirituales, cada una de ellas, en fin, conectadas a utopías de regeneración social. Es importante en este desarrollo que vamos viendo de cuáles son los fundamentos de la narrativa de Galdós, el modo, y esto se lo debería también a Cervantes, el modo en que se va proyectando la vida del propio Galdós en sus novelas. Ángel Guerra, por ejemplo, es una novela en la que ese fervor más o menos radical que tenía el joven Galdós cuando llega en el año 62 se ve enteramente analizado, ¿no? O sea, cuáles son las consecuencias de ese fracaso. Galdós asistió a esa revuelta de los sargentos del cuartel de San Gil del año 66, y esa revuelta fue la que le sirvió a Ángel Guerra para abjurar de todo ese fervor revolucionario. Y Alejandro Miquis, que es una de las figuras también más cervantinas que crea Galdós, en realidad asume el fracaso de dramaturgo de Galdós, porque es un autor que intenta, en fin, ganarse un estudiante de Derecho, lo era el propio Galdós, que intenta triunfar en el teatro. Le está cediendo parte de esa, llamémosle, educación inicial de Galdós, ¿no? Y aquí tenemos cuando ocurre la muerte de Alejandro Miquis, cuando lo entierran, como sus amigos apostrofan: señores, el romanticismo ha muerto, ¿no? Que es lo que Galdós comprendió para poner en marcha los nuevos caminos por los que la literatura tenía que avanzar. En fin, hay una serie de textos que traía, porque siempre digo es mejor tener más que menos, y voy a ir ya pasando, en los que encontraríamos, fragmentos en los que Galdós se cuela en sus novelas, dialoga con los personajes que aparecen ahí. Dirán ustedes, esta novela no la ha mencionado usted. No, es que es una novelita corta, la primera de Galdós, La sombra, que la publicó por entregas y luego la publicó ya en el año 1871, cuando va a publicar La Fontana de Oro. Lo dejo porque no tenemos tiempo de ver todo esto.
Pero, por ejemplo, Galdós aparece como amigo de sus personajes. De acuerdo con Ido, remití el manuscrito, puesto ya en limpio y con los nombres bien disimulados, a un amigo suyo y mío que se ocupa de estas cosas. Es Galdós. Es decir, de algún modo aparece... a ver, voy a poner aquí, que se nos ha colado esto. Vale. Ahí tendríamos, luego hay menciones, aparece en otros elementos dentro de esto. Bien, por eso Galdós se permite algo tan curioso como es interpelar a sus figuras. El narrador que crea Galdós es hechura de su propio yo, de la conciencia del propio autor, ¿no? Diríamos, eso no merma la objetividad de la novela, sino nos acerca mucho más a esa dimensión del personaje que crea. Por ejemplo, aquí en este capítulo de la segunda parte de La desheredada. Isidorita Rufete, ¿conoces tú el equilibrio de sentimientos, el ritmo suave de un vivir templado, deslizándose entre las realidades inmunes de la vida, las ocupaciones y los intereses? ¿Conoces este ritmo que es como el pulso del hombre sano? No, tu espíritu está siempre en estado de fiebre. Entonces todo el capítulo funciona de esta manera, una continua interpelación a la figura, ¿no? Para ahondar en las contradicciones de ese carácter, o en el doctor Centeno, el modo en que coge a esa figura Felipe Centeno, que está sirviendo de amo, es un pícaro, ¿no? Sirve a varios amos, está sirviendo a Alejandro Miquis, su amo le ha dado una carta para que la lleve a su tía, doña Isabel Godoy, a pedirle dinero, y Galdós le sigue en su deambular por la calle. Aquella era la tía del señor de Miquis, que se había asomado por la ventana porque le tenía miedo, porque se quedaba absorto y como fascinado delante de la casa. Es preciso entrar. Atrévete, hombre, le dice el narrador al personaje como si estuviera ahí. Lógicamente, estas líneas nos arrastran de una forma muy activa al interior de la propia obra. Y luego tenemos este arranque espectacular del amigo Manso de 1882. Imaginen ustedes lo que pensarían. Hoy en día estamos acostumbrados a estos juegos metaficticios y nada nos asombra cuando está de moda la autoficción por una parte o la no ficción por otra, que son líneas, ¿no?, que se construyen en la narrativa actual. Pero ustedes imaginen la sorpresa de los lectores del 19 al abrir una novela como El amigo Manso y encontrarse en el primer capítulo: yo no existo. El personaje comienza a nacer. ¿Dónde? En la conciencia de Galdós. Galdós dedica 3 páginas a describirnos el modo en que está dando a luz, creando, haciendo que nazca ese personaje. Yo no existo. Y por si algún desconfiado o terco o maliciosillo no creyese lo que tan llanamente digo o exigiese algo de juramento para creerlo, juro y perjuro que no existo, y al mismo tiempo protesto contra toda inclinación o tendencia a suponerme investido de los inequívocos atributos de la existencia real. Entonces, ¿qué es? Soy, diciéndolo en lenguaje oscuro para que lo entiendan mejor, una condensación artística, diabólica hechura del pensamiento humano. Y pasan 3 páginas y luego ya le vemos en pie. Vedme con apariencia humana, es que alguien me evoca y por no sé qué sutiles artes me pone como un forro corporal y hace de mí un remedo o máscara de persona viviente con todas las trazas y movimientos de ella. Es, como ven, prodigioso el nacimiento del personaje, que nos permite ver Galdós cómo desde su imaginación lo pone en pie y le va dando toda una serie de rasgos, va creando su voz, va creando la línea de su pensamiento. Luego tendríamos que hablar, y en fin, esto era otra de las líneas que les traía. Uno está leyendo a Galdós y de repente encuentra personajes que pasan de una novela a otra. ¿Eso qué indica? Indica que Galdós los mantiene vivos, ¿no? Es lo que les decía antes, por ejemplo, cómo en ese primer ciclo que construye Galdós es como consecuencia de que los personajes le están pidiendo más materia narrativa. Felipín Centeno había nacido en Marianela,
pasa a la obra del doctor Centeno. Del doctor Centeno llega a Tormento. En Tormento encontramos a estas dos figuras femeninas, Amparo y Refugio Sánchez Emperador. Encontramos a Rosalía Bringas, que va a pasar a la de Bringas, que es la tercera novela de ese ciclo. No tenía Galdós en mente crear ese ciclo, pero la vida que tienen esos personajes es la que le pide darles una existencia ya autónoma a algunos de ellos. Bien, voy a prescindir de esto. Es una de las figuras, es un creador de ficciones, José Ido del Sagrario, Ido de la cabeza, como dice algún crítico, ¿no? Porque muchas veces los nombres de Galdós tienen esa posibilidad de interpretación. Y aquí nos encontraríamos, bueno, la novela de Mario Vargas Llosa, de La tía Julia y el escribidor, o el novelista de Ramón Gómez de la Serna, están en ciernes en las apariciones que hace José Ido del Sagrario. Esto me lo salto porque no tenemos apenas tiempo, y esto sí quería ponerlo en evidencia porque lo he dicho antes. Es decir, la novela moderna, tal como la entendemos, nace en esas dos obras, La incógnita y Realidad. La incógnita es un conjunto de cartas que envía Manolo Infante a un amigo suyo, al que llama X, no le da ningún nombre, que vive en Orbajosa, y en las cartas le va contando todo lo que ocurre en Madrid, en la corte, las relaciones que él va teniendo. Hay una muerte que nadie comprende. Un tal Federico Viera se ha matado, el propio Manolo Infante comienza a sentir atracción por Augusta, que es una mujer casada, con Tomás Orozco, en fin, hay un par de triángulos que quedan construidos en las cartas, y sobre todo se crea esa sensación del misterio. ¿Qué ha pasado para que Federico Viera muriera? Pues bien, este personaje, Manolo Infante, se encuentra con que a la pensión le llega un paquete que le manda X desde Orbajosa. Lo abre y descubre que es una novela que se llama Realidad. Y en esa novela aparecen todas las figuras de las que él le ha ido hablando en sus cartas, dialogando entre sí y poniendo en pie, desde la multiplicación de perspectivas que esos caracteres ponen en juego, las soluciones a los problemas que él había planteado. ¿Pero qué es esto? X de todos los demonios. ¿Qué drama es este o qué novela? ¿Y quién la ha escrito? ¿Has sido tú? ¿Es un bromazo que me das? Anda. Leo la lista de personajes escrita en la primera hoja y me encuentro a toda mi gente. X, explícate por tu vida, si no quiero que yo acabe de perder la razón. Es la última de las cartas que le envía X, luego que le envía Manolo Infante a X, y luego X le responde con esta formulación: la realidad no necesita que nadie la componga, se compone ella sola. Ahí está. Quizá, si yo tuviera que elegir una frase para cerrar toda esta presentación, ese juego entre ficción y realidad, ahí está presente dentro de este desarrollo. Porque La incógnita es una novela epistolar. Realidad es una novela dialogada. Es la primera novela dialogada que escribe Galdós. Y a partir de ese momento va a desarrollar este modelo. Como ven, incluso hay un cuadro de Dramatis Personae que aparece al principio. Esta es una página fundamental. La muerte de Federico Viera se explica aquí. No la entendía, pero nosotros, cuando llegamos a esta página, ya la comprendemos. Y más allá de esto, nos encontramos con que Realidad la sube al teatro, la convierte en una obra dramática. O sea, la misma materia le da para 3 obras y le permite, es la primera obra de teatro que estrena, lograr Galdós lo que quería cuando llega a Madrid 30 años antes, que era lograr estrenar obras, lograr ese proceso de transformación social que quedaba aquí marcado. Luego, en el año 5, en esta otra obra llamada Casandra, él reflexiona, ¿no? Porque él ha creado un nuevo modelo de producción narrativa, es plenamente consciente. Al cuidado de sus hermanas mayores, Realidad y el abuelo, sale al mundo esta Casandra como aquellas novela intensa o drama extenso que ambos motes pueden aplicársele. No debo ocultar que he tomado cariño a este subgénero, producto del cruzamiento de la novela y el teatro, 2 hermanos que han recorrido el campo literario y social buscando y acometiendo sus respectivas aventuras y que ahora,
fatigados de andar solos en esquiva independencia, parece que quieren entrar en relaciones más íntimas y fecundas que las fraternales. Entonces, ese desarrollo, ¿no? Ese poner en pie una realidad que saca de la ficción de la propia novela es posiblemente la herencia o el logro más destacado de la narrativa de Galdós. Yo sé, en fin, que ustedes han venido aquí esta tarde porque han tenido muchas veces a Galdós entre las manos y lo echan de menos. No me digan que no lo echan de menos. Fíjense ustedes, Galdós, en 1868 se creó la peseta, y como este billete que rinde homenaje en el centenario, en uno de los centenarios de Galdós, nos hace también pensar, oye, esto parecía algo, ¿ahora qué? 6 euros. ¿Qué haces con 6 euros? Nada. No te puedes comprar ni una novela de Galdós. Y esa era la conclusión que yo les quería dejar. Habrán visto que he utilizado obras digitalizadas. Uno no necesita ya ir a una librería, en fin, si hay algún librero que me perdone, pero es que tenemos al alcance enteramente legales, gracias, por ejemplo, a la institución que nos acoge, a la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Digital Hispánica, basta con que pongan ustedes ahí Benito Pérez Galdós y tienen buena parte de la narrativa galdosiana digitalizada. Ahora que llevamos esos dispositivos en las manos, móviles con pantallas cada vez mayores o unas tabletas o este tipo, descargarse ahí la narrativa de Galdós, esas 80 novelas, porque están todos los episodios nacionales, los 46, es un verdadero lujo, porque además uno lo lee con la tipografía del 19. Muchas de las novelas que están aquí digitalizadas vienen del archivo de la familia de don Benito Pérez Galdós, que legó los fondos a la Biblioteca Nacional. Te encuentras notas del propio Galdós, corrección de erratas de Galdós. Eso no lo tenemos al alcance en ningún otro lugar. Algunas novelas que no están digitalizadas todavía en los fondos de la Nacional, porque son enormes, ¿no? Las pueden encontrar ustedes en esta base de datos. Ponen archive.org, les saldrá esto, y ahí ponen también Benito Pérez Galdós, y las que no están en un sitio las tienen ahí. -2. La incógnita, que no la he logrado encontrar, es mi incógnita, ¿no? Es decir, a ver si la digitalizan y, bueno, ahora no recuerdo, me faltaba otra novela. El resto lo pueden tener, en un pendrive que no pesa nada, y tener a Galdós permanentemente a mano para leerlo en cualquier ocasión. En fin, gracias por su atención y quedo a disposición de cualquier pregunta que pueda surgir. Gracias. Sí. ¿Dónde que la veo? A lo mejor como... ya vienen por ahí. No, decía que me ha parecido muy interesante toda la conferencia y en particular esta aportación que ha hecho usted de la incógnita como origen de la novela, digamos, más actual, más contemporánea, y no sé por qué lo he asociado, me ha venido a la mente el ensayo de Vargas Llosa de la historia de un deicidio. O sea, cómo efectivamente el novelista lo que hace es crear, convertirse en Dios, en definitiva. O sea, crear ese mundo nuevo donde, si no estás de acuerdo con la realidad, tú la inventas y la creas. Entonces, me ha parecido que efectivamente esa dimensión posiblemente sea un aporte muy novedoso en la novela contemporánea. Efectivamente, le agradezco esta intervención porque es así. La incógnita construye un universo narrativo cerrado en esa serie de cartas que están dependiendo de la perspectiva de una sola figura, quien escribe las cartas. Cuando eso sale del interior de ese entramado de cartas, se convierte ya en la realidad, que es el título de la siguiente novela. Es que en estas obras de la incógnita y realidad nace también la novela policíaca de misterio, que es uno de los géneros que tenemos
tenemos más a mano, no tenemos que ir a los escritores suecos o noruegos por ahí, porque indudablemente estaba aquí ya en ciernes. Galdós escribe La incógnita en 1888 y es cuando había ocurrido el famoso crimen de la calle de Fuencarral, el 1 de julio de 1888. Está muy impresionado Galdós por ese crimen y manda una serie de artículos a un periódico bonaerense con el que colaboraba llamado La Nación. Y eso se ha publicado, se han juntado esos artículos y ha salido una pequeña novela policíaca, que merecería ser la primera del género. Pero bueno, indudablemente, ese juego de ambigüedad, de lo que es la dimensión, como muy bien ha dicho usted, de un mundo narrativo que se crea y dentro de él se construye la configuración de la realidad, de ahí viene el título de la otra novela, es la aportación, ¿no?, más importante de Galdós, efectivamente. ¿Alguna otra curiosidad? Sí, por ahí querían. Se ha hablado en algunos momentos de la influencia de los literatos franceses e ingleses también en los escritores españoles, en especial en Galdós. Me gustaría preguntar cómo influyeron los escritores españoles, Galdós en particular, en la literatura internacional. La influencia ya he comentado antes el comentario de don Francisco Giner de los Ríos, ¿no? Decía, La desheredada es la única novela de las últimas que han aparecido que puede ser traducida. La proyección de Galdós ha sido sobre todo relevante en la literatura de habla inglesa, en la literatura norteamericana, por ejemplo, tanto desde la perspectiva crítica como desde la práctica creadora. Han sido los ingleses quienes han sacado mejor partido a la producción de Galdós. No tanto la novelística francesa, porque bueno, de algún modo son ciclos muy cerrados en sí mismos. Es verdad que Galdós está recibiendo de la literatura francesa, por así decirlo, los modelos que le van a permitir superar la tradición del romanticismo y los folletines. Por eso Joséído del Sagrario era la figura que venía a ser el creador de los folletines. Pero también, por ejemplo, a Galdós llega la influencia del espiritualismo ruso, Tolstói, que lo lee a partir de 1887 y que de algún modo llega a tener una importancia considerable. Galdós podía leer en inglés, en francés sobre todo, y estaba muy al tanto, y además los comentarios, ¿no?, que se cruza con doña Emilia Pardo Bazán ponen de manifiesto la atención con que seguía la literatura. Pero en fin, la pregunta, que era la influencia de Galdós, habría que ligarla sobre todo a la literatura inglesa y norteamericana. Bueno, si no hay más preguntas, la verdad que también creo que como toda buena conferencia, las ganas de volver a Galdós, de releer, e incluso de esas incógnitas, no solamente la incógnita, sino tantas que nos ha planteado lo que tienen estos clásicos maravillosos que nos siguen todavía dando respuestas. Así que mil gracias, Fernando, por desvelar el origen de la novela, por precisamente acercarnos y darle vueltas y volver a esta gran figura. Y gracias a todos por la presencia. Cómo no, gracias como siempre a la Biblioteca Nacional, y aquí tenemos la suerte de contar con su director cultural, con Carlos Alberdi, por permitirnos este espacio que, como muy bien decía el profesor Gómez Redondo, no solamente conserva los objetos, sino también nos permite difundir los contenidos de esos objetos maravillosos, como son los libros, además de el resto de los fondos que conserva esta biblioteca. Y el jueves que viene les convoco, si quieren, y ya para terminar este ciclo de este año, precisamente siguiendo con esta línea,
a una nueva conferencia, una nueva charla que nos trae un clásico como es Dámaso Alonso, también para conmemorar el recuerdo de su pérdida, y a este Gozos de la Palabra que nos hablará el profesor Gaspar Garrote Bernal de la Universidad de Málaga, en donde un clásico que hemos tenido muy cerca y que todavía en un momento dado tenemos siempre, como todo clásico, la necesidad de recordar. Así que mil gracias, Fernando, una vez más por esta maravillosa charla, y mil gracias a ustedes por la asistencia y esperamos volver a verles. Gracias.